Nuestra primera conferencia del día de hoy está a cargo del doctor Ricardo Sopó Méndez y es sobre los medios de impugnación, básicamente recurso de reposición, apelación, súplica y queja. El doctor Ricardo Sopó Méndez es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Procesal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, profesor en las Universidades Libre, Rosario, Externado de Colombia, entre otras. Ha sido magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Invitamos entonces al doctor Sopó a compartir con nosotros esta exposición por el máximo de 30 minutos. Muy buenos días para todas y todos. Me ha correspondido en este importante seminario, por demás muy concurrido, la Universidad Externado de Colombia, sus directivos desde el departamento, doctor Ramiro Bejarano, y demás colaboradores, pues tienen un gran poder de convocatoria. Y desde luego el tema también amerita, el tema de este nuevo código, el Código General del Proceso, desde luego amerita que nos detengamos en su análisis, en su estudio, y estos foros son muy a propósito para ello, lo cual desde luego me complace particularmente estar acá hoy con ustedes. El tema de los recursos ordinarios a lo cual me voy a referir es un tema que en el nuevo código, como vamos a precisarlo, en el nuevo código ofrece algunas divergencias. Para unos, para otros aplauden algunas de las decisiones, algunos dicen que se trata de las reformas introducidas a los recursos ordinarios, particularmente al recurso de apelación, limita el acceso a la administración de justicia. Otros, por el contrario, pensamos que las reformas introducidas fundamentalmente lo que buscan es responsabilizar a las partes. Los recursos es un mecanismo, desde luego, en manos de las partes, y desde luego está dirigido fundamentalmente a ellos como esos derechos, como el ejercicio del derecho de contradicción que tiene respecto de las decisiones de los jueces en ese esquema dialéctico del proceso, y se le responsabiliza a las partes del ejercicio de ese recurso. Si el código pretende exigirle a los jueces aquella ambición, aquella aspiración de una pronta y cumplida justicia, desde luego hay que exigirles también a las partes responsabilidad en los actos procesales. Y en algunos aspectos a eso se refiere la reforma, particularmente en cuanto al recurso de apelación concierne. Pero por otro lado también el código le abre algunas posibilidades a las partes. Y así, por ejemplo, para entrar ya un poco en materia mientras terminan de acomodarse y de llegar los asistentes, empecemos por señalar que se establece un sistema que algún sector de la doctrina denomina el recurso paralelo. ¿Y en qué consiste este mecanismo? Este mecanismo consiste en que en el evento que la parte se equivoque en la formulación de un recurso por improcedente, el juez tiene la facultad de orientarle ese equívoco y tramitarle su petición de acuerdo al recurso que legalmente sea procedente.
Esto es en desarrollo un poco del principio iura novi curia, ¿no? Así como sucede con el trámite de la demanda. Si la parte se equivoca en la formulación del trámite de la demanda, esto desde luego no vincula al juez de manera alguna. Lo que el juez es darle el trámite adecuado. Pues este mecanismo se trae en el nuevo código y se establece entonces que si la parte se equivoca, interpone un recurso que no es procedente, lo que hoy habría lugar o la respuesta que se daría frente a esa improcedencia del recurso es justamente la negativa a su trámite, su rechazo, su inadmisión. Con el nuevo sistema, el error del litigante en la formulación del recurso no le limita el desarrollo del recurso que legalmente sea procedente. Así, por ejemplo, si se interpusiera un recurso de reposición contra una sentencia, que quien lo creyera todavía hay abogados que lo proponen, si se interpusiera un recurso de reposición contra una sentencia que desde luego no es procedente, el juez lo que tendrá que darle el trámite es del recurso procedente, es decir, si es sentencia desde luego de primera instancia, el recurso de apelación. Desde luego, esta es una bondad, si el término cabe, para el litigante. El tema ofrece algunas controversias. Voy a tratar de hacer en este corto tiempo, desde luego, algún esbozo, algunas pinceladas sobre el tema de los recursos y paralelamente haré una pequeñísima observación de los aspectos controversiales que ofrece. La primera inquietud que se nos ofrece frente a este mecanismo es si es para todos los recursos, porque quiero poner de presente que este mecanismo está específicamente establecido en el parágrafo del artículo 318 que regula el recurso de reposición. Luego, si hiciéramos una lectura del tema desde el punto de vista de la ubicación de la disposición, podría pensarse que es únicamente para los casos donde se interponga equivocadamente el recurso de reposición, en cuanto la norma está dentro del contexto, la disposición dentro del contexto normativo está únicamente dentro del recurso de reposición. Sin embargo, la disposición no se limita a ello. Nos dices cuando el recurrente impugna una providencia judicial, no necesariamente por el recurso de reposición. Luego, creemos que aunque esté en el recurso de reposición, es aplicable a todos los eventos del recurso equivocado. Se interpone ante el tribunal un recurso de reposición, por ejemplo, improcedente, y lo procedente de la súplica, el magistrado tendrá que darle el trámite del recurso de súplica, aunque esté equivocado el de reposición. Desde luego, el mecanismo no parece muy obvio en materia de recursos extraordinarios, por la formalidad, por la demanda misma que requieren los recursos extraordinarios de casación o de revisión. En su dinámica no se ofrecería para los recursos extraordinarios, luego lo circunscribimos exclusivamente a los recursos ordinarios, dice reposición, apelación, súplica o eventualmente la queja. El otro aspecto que puede suscitar alguna controversia de esta novedosa disposición, no la teníamos, nosotros que tenemos un sistema absolutamente dispositivo de los recursos, aquí hay un tinte inquisitivo en cuanto el juez debe darles el trámite del recurso que legalmente proceda, como lo hemos señalado. Sin embargo, hay un aspecto que comentaba que se nos ofrece algo controversial, y es las circunstancias de las consecuencias del recurso fallido. Me explico. Si formulo un recurso de reposición y realmente el que procedente es el de apelación, el recurso fallido de apelación tiene unas consecuencias de costas, en ocasiones de perjuicios. Y la pregunta que se nos ofrece es si esas costas o esos eventuales perjuicios se podrá también gravar a la parte que no interpuso el recurso. Si yo interpuso el recurso de reposición, el juez me lo tramita como apelación porque era el procedente, a la parte podrá decir, si el recurso resulta fallido, me podrán condenar en costas de un recurso que yo no
yo me equivoqué, pero no era mi voluntad. O unos eventuales perjuicios por la interposición de ellos. Queremos una primera opinión que se ofrece al tema es por la naturaleza sancionatoria o que tienen estas medidas de costas, multas o perjuicios, desde luego que no se podrían imponer. Sin embargo, desde luego serán los jueces, como en este punto como en muchos otros del Código, son los jueces en última, los magistrados, quienes últimas están llamados a recoger todas estas situaciones que desde luego el legislador no puede prever. En materia de apelación, se introduce una reforma que ha sido tal vez de la más controversial en el seno de la comisión, tal vez en tema de este recurso, tal vez de los puntos más controversiales. Y lo sigue siendo. Desde luego ustedes entenderán que este fue en buena hora, este fue un trabajo elaborado por una comisión donde hay del instituto desde el año 2004, donde intervinieron diferentes personas, después intervino el gobierno y desde luego el Congreso en su potestad legislativa, previamente a su expedición se recorrió el país y se recogieron muchas inquietudes de los diferentes sectores de la academia, de la jurisdicción, y resultó pues desde luego una obra donde confluyen muchas tendencias, muchas ideologías, muchas concepciones, en cuanto no fue una obra de una sola persona, ni de dos personas, ni de 5 o 10 personas. Toda la comunidad jurídica intervino y desde luego, pues esto puede a unos parecerle unas decisiones adecuadas y a otros unas decisiones o unos mecanismos inadecuados. Este tema, tal vez en materia de recursos, al cual me voy a referir, tal vez fue de los más controversiales. Y se trata de limitar el recurso de apelación, el trámite y la decisión, a los reparos concretos que formule el recurrente. Y así entonces tenemos que el objeto del recurso de apelación es que el superior estudie únicamente, prevé la norma, única y exclusivamente los reparos concretos que formule el recurrente. La llamada competencia panorámica que teníamos en materia de apelación desaparece. Nosotros teníamos un sistema donde la segunda instancia era una reedición de la primera instancia. Volvíamos a llevar la integridad del debate a la segunda instancia. Proceso de responsabilidad civil extracontractual donde de pronto ya en segunda estaba claro los elementos, el elemento daño, por ejemplo. El elemento daño de la responsabilidad estaba claro, no tenía discusión por las partes, el juez nuevamente en esa percepción de la competencia panorámica tenía que volver a abordar toda la visión global de la responsabilidad y empezar por decir, como bien se tiene dicho, los elementos de la responsabilidad, el daño, la culpa, el nexo de causalidad, sobre la culpa se tiene dicho, y reedite lo planteado en la primera instancia. La segunda instancia, en nuestra opinión, debe tener una circunscripción a los puntos de divergencia y discusión que tengan las partes respecto de la sentencia. Creemos que fue un equívoco tenerlo tanto tiempo, mantener durante tanto tiempo la llamada competencia panorámica que, como les decía, se convirtió en últimas la segunda instancia en una reedición de la primera instancia. Entonces, el objeto del recurso de apelación será únicamente que el superior estudie los reparos puntuales y concretos que le formule el recurrente. Y esto, desde luego, también tiene una bondad para la parte no recurrente. Y tiene la bondad para la parte no recurrente en cuanto ella, al descorrer el traslado, se verá referir únicamente a los reparos puntuales y concretos que haga el recurrente. Porque de no ser así, lo que venía sucediendo es que la parte no recurrente podría verse sorprendida cuando prosperaba el recurso
se veía sorprendida en ocasiones porque se le resolvía el recurso sobre aspectos respecto de los cuales no tuvo la posibilidad de pronunciamiento. Había una especie de incongruencia, podía ser una especie de incongruencia en cuanto el juez podía resolver la apelación sobre puntos o aspectos que no fueron materia del debate. Desde luego, esto no excluye la posibilidad del orden público, no quiere decir que el juez quede ciega y atadamente quede ciegamente atado a los argumentos del recurrente y de su contradictor, en manera alguna. Si la situación desde luego ya compromete el orden público, desde luego tiene el resorte oficioso de abordar el tema, aspecto que por demás creo que no ofrezca discusión. Nosotros hasta el momento tenemos un trámite muy similar en el recurso de apelación de autos que el recurso de apelación de sentencias. Es bastante similar, solamente que en la segunda instancia los autos, el traslado y la admisión es conjunto en una misma providencia, pero de resto en la estructura general de los recursos tenemos, en el Código del 70, teníamos similitud en estos trámites. Se abren los mecanismos. En el nuevo código, la forma de tramitar el recurso de apelación de autos difiere, y sustancialmente difiere, en gran manera difiere de la forma como se tramitan las apelaciones de las sentencias. Veámoslo por separado, en este spray que estamos haciendo de los recursos, porque al fin y al cabo este espacio lo que nos permite es hacer un pequeño spray, una visión muy panorámica de los recursos y puntualizar aspectos que creemos son los más relevantes. En materia de apelación de autos, en primer lugar, entonces, digamos que su interposición se mantiene más o menos el mismo esquema dentro, si es de en audiencia, deberá interponerse en el curso, inmediatamente se profiera en audiencia, o si la providencia se notifica personalmente, también tendrá que ser en el momento de la notificación personal, o de ser una providencia que se dicte por fuera de audiencia, su interposición desde luego será dentro de los 3 días siguientes de ejecutoria, lo cual se mantiene. Tratándose de apelación de autos, la sustentación se hace en primera instancia. La sustentación se hace en primera instancia, el traslado se hace en primera instancia, y interpuesto el recurso y formulado el traslado, es decir, cumplida esa bilateralidad de la audiencia que impone todos los actos procesales de escuchar ambas partes, se remite el asunto al superior y el superior entra a decidir de plano. El superior tiene 2 opciones. Uno, o inadmitir el recurso en el caso, desde luego, que sea improcedente el recurso, que se ha formulado de manera extemporánea, en fin, que hay equívocos en su concesión. Inadmitirlo. O en su defecto, si el recurso estuvo bien propuesto, si es procedente y demás, lo que hace el superior es entrar a decidir de plano. Es decir, ya no hay, hablando de apelación de autos, no hay traslado en segunda instancia. Desde luego es un mecanismo mucho más abreviado procesalmente. Para los abogados de provincia les facilita de sobremanera el tema en materia de apelación de autos. No requieren trasladarse, no requieren sustituir, en fin, sencillamente todo el trámite se hace en la primera instancia y allí se remite. Hay aquí una aplicación de un sistema o de un principio o regla, si se quiere, como es el de la concentración. Concentramos el trámite del recurso. Solamente, desde luego, si el superior decide inadmitirlo, es decir, no hay pronunciamiento de admisión. Aunque no lo diga expresamente la norma, sí colegimos lo siguiente, por la dinámica, por la naturaleza misma, que esto que acabamos de señalar, que no hay traslado en segunda instancia, sino que el traslado sea de primera instancia,
que la interposición, traslado y demás y sustentación sea en primera instancia, desde luego ello no aplicará tratándose del recurso de queja. Es decir, si la apelación resulta siendo concedida por efectos de la prosperidad del recurso de queja, evento donde indudablemente debemos entender que en ese caso el traslado sí se hará en la segunda instancia. Y hacemos precisión en ello porque no faltará quien diga que dura lex el lex, y que como la norma dice que el traslado es en primera instancia, entonces el superior admite el recurso por efectos de la queja, de la prosperidad de la queja, y lo devuelve al de primera instancia para que él corra traslado y demás, porque hemos dicho que el traslado se hace en primera instancia. Desde luego, eso rompería cualquier lógica y sobre todo cualquier criterio mínimo de eficiencia procesal. Tratándose de apelación de sentencias, difiere el sistema. Tratándose de apelación de sentencias, difiere el sistema. La interposición igual deberá ser dentro de la audiencia, si la sentencia se profiere en audiencia, o si es de notificación personal, tan pronto se formule la notificación personal, o dentro de los 3 días siguientes. Pero con esta precisión, que en el momento de la interposición del recurso o dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia, el recurrente deberá, y este es un punto que hemos sido insistentes desde el inicio, deberá precisar de manera breve, sus reparos respecto de la providencia. Si los reparos se refieren al tema probatorio, deberá de manera breve precisar sus reparos frente a la valoración probatoria que hizo el juez, o a los aspectos de interpretación legal, o sustancial, o procesal, según fue el caso, pero deberá tener una precisión, lo que denominaríamos la pretensión impugnaticia. Y hay una pretensión del recurso que debe circunscribir el ámbito de controversia que se dará en segunda instancia, como adelante lo veremos. Allí, en esta oportunidad, el juez, en la parte recurrente, deberá señalar de manera muy puntual, concreta y breve. No se le exige acá una gran exposición argumentativa con argumentos de autoridad, de jurisprudencia, de doctrina y demás, sino una precisión de los aspectos sobre los cuales considera que el juez de primera instancia se ha equivocado, ha cometido el hierro que justifique y legitima la interposición de su recurso de apelación. Presentado el recurso y concedido, con estos reparos se remite al superior. En el examen preliminar se mantiene en lo fundamental como tenemos el examen preliminar del superior, con esta precisión. Teníamos la gran discusión, aunque no era frecuente, pero podría darse, de la falta de firma cuando llegaba al superior y la providencia no venía firmada por el juez. Entonces, allí se generaba una gran controversia, que el juez debería devolverla para que la firmara, y que si el juez había cambiado, que podía cambiar la providencia, pero entonces si cambiaba la providencia, el recurso perdía su eficacia y podría apelarlo a otra parte, y si no había cambiado juez, si podía dictar una providencia o no. En fin, allí se formaba un problema que creemos que quedó zanjado en el nuevo código. No importa que la providencia no venga firmada, pero la concesión, el nuevo código hace presumir que el juez, al firmar el auto que concedió la apelación, al firmar el auto que concede la apelación, asume desde luego también como su responsabilidad la providencia apelada. Obvio, si yo concedo la apelación de un auto y firmo ese auto que concede la apelación, pues asumo que también la providencia es mía para todos los efectos legales. Por favor, no se les vaya aquí a estas alturas de la mañana a preguntarme qué pasa si tampoco firmó la providencia que concedió el recurso. Ya teníamos que hacer aquí sala, los magistrados están presentes y demás. No me van a decir, esa pregunta dejémosla al alumno rajón,
El que tiene una pregunta para rajar el profesor. No me van a preguntar, por favor, eso qué sucederá, que espero no suceda. Hecho el examen preliminar, el juez de segunda instancia procederá entonces a admitir el recurso. En el caso de apelaciones de sentencias, sí hay admisión del recurso. Se mantiene la oportunidad probatoria. Las partes podrán allí dentro de la ejecutoria pedir las pruebas, desde luego dentro de las limitaciones que se tiene en materia de pruebas en segunda instancia, y allí se señalará fecha para audiencia. Recordemos que entramos en un sistema de oralidad, y si desde luego, si hablamos de ello para primera instancia, debemos hablarlo también para la segunda instancia. Y entonces, tratándose de apelación de sentencias, se admite el recurso y señalamos audiencia. Se señala fecha para audiencia, y en esa audiencia, en desarrollo de los principios y de las reglas que inspiran estas reformas de oralidad, en desarrollo de esos principios de la concentración e inmediación, en esa audiencia será entonces donde se practican las pruebas, y en esa audiencia será donde las partes aleguen y sustenten su recurso, y en esa audiencia será donde el juez decida la segunda instancia. Y aquí retomo el tema de la pretensión impugnaticia. Pues bien, esas alegaciones que se hacen en esa audiencia tendrán que tener congruencia con los reparos concretos que se formularon allá en el momento de la interposición del recurso o dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Es decir, la sustentación y las alegaciones que se dan en la audiencia en segunda instancia no pueden desbordar el tema decidendum que el recurrente planteó en la interposición del recurso. Desde luego, esto puede causar para algún sector, particularmente para los litigantes, puede verse como un sistema nocivo, limitativo de sus derechos, que si vio otros aspectos, ¿por qué no? Pero creemos que es saludable por la siguiente razón, además por los argumentos que ya presentamos. Si al juez le vamos a exigir que tiene que fallarnos en la misma audiencia en lo posible, y solamente de manera excepcional, pero debe fallarnos en la segunda audiencia, el juez, para preparar su audiencia, debe preparar su sentencia en audiencia, debe saber sobre qué va a versar la controversia. El juez ni la otra parte puede resultar sorprendida con unos nuevos argumentos que no se plantearon desde la primera instancia. Si nosotros le exigimos al juez que cumpla con ello, desde luego a la parte también debemos exigirle que ajuste su debate a los reparos, y solamente entonces esas alegaciones serán para desarrollar, ahora sí con los argumentos de autoridad y demás que se tenga, desarrollar los reparos concretos que en primera instancia se formularon, dándose una congruencia con esa pretensión impugnaticia. Esto fundamentalmente son las reformas al recurso de apelación. Tal vez se mantiene, después de mucha discusión, se mantiene la apelación adhesiva, después de mucha discusión, con una precisión, que antes nosotros decíamos que la apelación adhesiva se podría formular hasta el traslado para alegar, y el traslado para alegar siempre, tanto de apelación de autos como de sentencias, era en segunda instancia. Como ahora el traslado para alegar para los autos, atención, para los autos únicamente, es únicamente en primera instancia, luego las posibilidades de la apelación adhesiva de autos, que las hay, aunque algunos digan que no es posible, nosotros creemos que sí es posible apelación adhesiva de autos. Tratándose de apelación adhesiva de autos, desde luego, ya no podrá hacerse hasta en la segunda instancia, porque la oportunidad para sustentar el recurso es en primera instancia, tratándose de apelación adhesiva de autos. En materia de súplica se mantiene la estructura solamente en buena hora, en nuestra opinión, en mi opinión, corregimos un yerro de la 1395 de las salas duales. En la 1395, para el trámite del recurso de súplica, se eliminó la sala dual y decidía el magistrado que sigue en turno. Acá se retoma el tema y volvemos al sistema anterior,
y la súplica la decide, en el caso de los tribunales, la sala dual, y en el caso de la Corte, el resto de la sala, es decir, los otros 6 magistrados de la sala de casación civil. Y esto fundamentalmente también porque en materia de casación resulta que estaba dándose una dispersión jurisprudencial. 6 magistrados opinaban de manera diferente al resolver la súplica y desde luego daba una dispersión jurisprudencial que es justamente lo contrario de lo que se quiere con la función de la Corte. Y en materia de queja, ya finalmente, sé que el tiempo apremia, en materia de queja eliminamos ese sistema del recurso, bueno, se mantiene el recurso de reposición, pero eliminamos el sistema de en subsidio las copias para darme en las copias y luego yo irme entre los 5 días directamente ante el... Entre otras cosas, también es un tema del abogado de provincia, se le dificultaba más. Ahora, sencillamente, lo que se interpone de manera subsidiaria no son las copias para tramitar el recurso de queja, se interpone de manera subsidiaria y directa el recurso de queja. Es decir, contra el auto que niegue la apelación o la casación en su lugar, contra ese auto el recurrente lo que deberá interponer es el recurso de reposición, tal como está hoy, pero ya no en subsidio las copias para que me den las copias y luego yo formular la queja, sino de una vez en subsidio de la reposición interpongo el recurso de queja e interpuesto en subsidio del recurso de queja por vía interna, el inferior remite las copias pertinentes al superior para que el superior resuelva la queja. Es decir, ya no es ese mecanismo que daba lugar a algún sector a llamarlo recurso de hecho, porque era la parte en quien se iba con las copias a formularle de hecho su queja al superior. Es ahora por remisión interna que se hace por parte del inferior las copias al superior. Fundamentalmente estos son en muy perfiles, en muy spray las figuras. Sencillamente ya quiero dentro de los 0 minutos que me queda, dentro del 0 minuto que me queda, quiero insistir en algo que hemos señalado en todos los foros de ayer, de hoy y de mañana. Y particularmente una percepción de muchos de los miembros del Instituto, de la Comisión y del sector académico, pero particularmente yo personalmente la siento mucho y creo mucho en ella. No quitémosle el fetichismo a la ley. La ley no tiene poderes mágicos. No creamos que con el nuevo código esto per se y ante sí, esto va a ser una panacea, que vamos a lograr esa pronta y cumplida justicia. La ley por sí misma no lo logra. La ley lo que es un instrumento, la ley no tiene poderes mágicos. La ley lo que es un instrumento y esta es una buena ley. Este es un buen instrumento, pero necesita buenos operadores. Necesita abogados más responsables. Y en materia de recursos, que es el lastre del problema de la dilación, abogados más responsables en la formulación de esos recursos. Jueces que preparen más sus audiencias. Jueces que decidan de manera pronta en la medida en que las partes también le colaboren. El problema de la justicia no es un problema únicamente de los jueces. El problema de la justicia no es únicamente un problema de los abogados. El problema de la justicia es un problema de todos. Y de esos todos, desde luego, comprende la comunidad jurídica. Los votos son porque ley, trabajo responsable de los operadores jurídicos, tanto jueces como abogados litigantes, y sobre todo que el gobierno nacional cumpla con la ley y adecúe los recursos necesarios que él exige para implementar este código. Sin esos recursos tampoco creemos que esa buena intención que tuvo el legislador, que tuvo el gobierno y que tuvimos quienes estuvimos trabajando en este proyecto se nos cumpla. Tuvimos la buena intención, pero si no contamos con esos elementos, creemos que no tendrá el buen efecto que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sopó por su exposición.